preparado con una entrevista que nos compete a todos. Sí, algo que conversábamos al comienzo del programa que tiene que ver con la seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana, como usted quiera llamarla, de las dos maneras funciona. Pero es terrible, ya uno ve por la calle las señoras aferradas a su bolso, los caballeros a cada rato cambian de bolsillo la cartera, en vez de andarla trayendo aquí atrás, la pasan hacia adelante. Y para conversar sobre este tema que provoca tanta angustia en nuestra población, tenemos hoy a la psicóloga Michelle Cronenberg. Muy buenos días, Michelle. Buenos días, muy Leo. contento de tenerla acá en el programa. Gracias, para hablar igualmente. de un tema tan importante. Y el experto en criminología, quien ya ha venido muchas veces al programa, don Gerardo Castain. Las cifras son realmente asustan. Asustan porque estamos hablando de 35 asaltos por día. Si tomamos las cifras del año recién pasado y de este que ya vamos comenzando y que ya lo tenemos bastante avanzado, vemos que aumenta. Vamos primero a ver un caso realmente muy significativo de un muchacho que se llama Arturo, cuya vida dio un vuelco de 180 grados por un incidente realmente de esos terribles que uno dice le pone la piel de gallina. Él estaba con un grupo de amigos y su novia una noche y un asaltante se atrevió a robarles no solo la tranquilidad, sino que prácticamente su vida. Veamos esta nota. Yo oí los 3 balazos, yo los oí. Cuando él me llamó, me dijo, papá, estoy herido. Se imagina, uno se siente en el aire, una cosa horrible. Ya yo puse la ropa y me fui, estaba en la ambulancia. Uno desea en ese momento la palabra, el gesto, la acaricia, decirle, hijo, vas a estar bien, ¿verdad? Ya que a uno esa idea, le he dicho que en la noche que no está uno, no está el otro, y de qué pasará, y que no llegan, y no duerme uno hasta que lleguen. Yo hace muchos años me acuerdo que mi papá y mi mamá hacían eso conmigo, y yo decía, pero ¿qué necesidad así? Pero ahora uno como padre se da cuenta de que es increíble eso, como usted no está ahí hasta que llegue el último. Vi un carro raro que pasó, salió de esta esquina, salió así y se nos quedaron viendo. Entonces ya uno la malicia de vivir por estos lados que son tan inseguros, yo vi la malicia, entonces inmediatamente le dije, Javier, apurémonos porque creo que nos van a asaltar. Se bajó un muchacho como con una capucha y una escopeta así, se la puso inmediatamente en la frente a mi novia. Yo me voy por detrás, como no me había visto seguro, me voy por detrás y se la arrebato. Y es donde él detona la escopeta por el celular que le quería quitar a mi novia. Y entonces empezamos a forcejear, detonamos creo que 2, 3 veces la escopeta entre el forcejeo, hasta que en un momento mi amigo, en afán de ayudarme, nos fuimos al piso con el maleante y él, y yo me golpeé la cabeza. Tenía un disparo de fuego directo en el empeine, me había destrozado el primer metatarso, creo que el que tenía más destrozado, y por debajo, por el orificio de salida, no tenía nada, tenía un hueco tal vez como de unas 2 pulgadas y media de ancho, ¿verdad?, de diámetro, donde se veían los tendones y se veía todo expuesto, ¿verdad? Como consecuencia, Arturo perdió el dedo gordo de su pie izquierdo. A casi 3 meses del incidente, él camina con dificultad. Aún le produce mucho dolor apoyar el pie y debe mantener cuidados extremos para proteger la herida. Asiste a terapia todas las semanas y aún así no sabe si algún día podrá volver a practicar deporte con sus amigos. De lo que sí está seguro es que pudo haber sufrido una lesión más grave e incluso haber perdido la vida en un instante. Aunque ellas puedan tener identificados a muchos de los maleantes que andan con ese modus operandi, ¿verdad?, de asaltar a las personas o de vender droga o de andar tachando casas, el problema es que la gente no denuncia, porque la gente ya dice, uy, ves, le da al marido, le dice a la esposa, ves, te dije que pusieras una cadena, o ves, por la pereza de no cerrar, o ves, ¿me entiendes? Como que la persona ya vive más cómoda con el maleante, anda ahí. Es más, yo creo que los maleantes ahí a las 12 del día todavía ni se han levantado, porque dicen, no, yo salgo a trabajar ahorita a las 6.
Esta familia espera que pronto se haga justicia, pero ante todo, que Arturo pueda llevar una vida normal. Felizmente pudiéramos decir de que esta historia no tuvo el final trágico que otras historias muy parecidas a esta tienen y que llenan de luto, de dolor a familias enteras, y la impotencia de quienes conocemos de estos hechos, de cómo es posible que alguien a los 20 años por robarle un celular pierda su vida. Las cifras, decíamos al comienzo de esta conversación, van en aumento. El 2010 y entre el 2010 y el 2011 se registra un aumento del 9%. Don Gerardo Castain, de nuevo muy buenos días. ¿A qué se debe este aumento? ¿Qué cree usted que son los factores que están influyendo en nuestra sociedad para que en vez de controlar la delincuencia vayamos superando las cifras anteriores? El problema es sumamente complejo. Ahora que conversaba con la licenciada le decía que el delito siempre ha existido. Alfredo Nicéforo, un criminólogo italiano, decía que el delito no muere, sino que evoluciona de acuerdo a cómo evolucionan las sociedades. Entonces, aquí se unen dos cosas, por ejemplo, la tecnología de teléfonos celulares carísimos, los iPod, el estatus que establece tener un buen teléfono y exhibirlo, y la necesidad de los maleantes, porque el trabajo de ellos es asaltar y es robar, y tener eso y venderlo, esos dos factores se unen. Ahora, hay que tomar en cuenta otra situación. Tradicionalmente ha existido el delito, han habido asaltos y robos, lo único es que la sociedad costarricense era más pequeña, y lo que decía usted, esto es global. Conforme haya más gente van a haber más maleantes y van a haber más asaltos. El problema en la sociedad es que las sociedades tienen una parte buena y una parte mala. La idea es que la policía controle, o la prevención del delito controle esta parte mala, de modo que sea manejable, ¿verdad? Pero sí tiene que haber, yo lo que digo y apuesto a eso, tiene que haber un cambio en los ciudadanos, en sus patrones de comportamiento, tiene que haber un pensamiento táctico ciudadano, o sea, que sepan prevenir. Ahora hay una cosa también, un aspecto que es más aterrador todavía, que ya el delincuente anda absolutamente armado. Antiguamente o lo asaltaban a uno con un cuchillo, ahora ya no, ahora es o una escopeta hechiza, o es una pistola 9 milímetros, hasta un AK-47, por favor, y hay una disposición del delincuente a disparar. Sí, pero también estadísticamente, Leo y licenciada, se ha establecido de que en 99% de casos la víctima opone resistencia, precisamente porque es un bien que le costó mucho y no quiere permitir que un maleante se lo lleve, y ahí es donde está el error. Se tiene que apostar por la previsión. Si ya se sitúan en momentos de crisis, la víctima tiene que acceder a entregar ese bien, no tiene otra opción. Ahora, si nos ponemos a valorar entre un teléfono celular y la vida humana, yo creo que tienen que cambiar, y son experiencias que suceden. Michelle, hablábamos ahora de la gente aferrada a la cartera, de esa angustia que le provoca a uno como padre de familia ver que los hijos no llegan, que no llegaron a las 11, que son las 12 y no aparecen, que no están en el cuarto, con quién salieron, que si fueron a una fiesta, que si el iPod, que si el violín, que si el instrumento, todas esas cosas. ¿Cómo superar esta angustia, esta especie de estrés colectivo? Sí, yo lo llamaría también, Leo, una situación de incertidumbre generalizada. Yo creo que como padres muchas veces cuando tenemos que enfrentarnos a esas primeras salidas, ya cuando tienen que ir a la universidad o cuando tienen que trasladarse en autobuses, empieza ese temor. Y es un temor real, no podemos obviarlo. Justamente en el ejemplo que veíamos ahora al inicio de la entrevista, nos damos cuenta que estamos expuestos justamente a todas estas situaciones que sí son un riesgo real. Lo que sucede es que es importante que a nivel familiar hagamos una especie de negociación y de consenso. Creo que todos los miembros de la familia tienen que estar preparados para poder enfrentar no solo el salir a la calle y saber qué hacer en este caso, como dijo el licenciado también, en caso de que seamos víctimas de un asalto, sino también como padres cómo manejar esa angustia, esa ansiedad y ese aumento de la tensión que es inevitable. Podría ser, por ejemplo, ahora todos estamos comunicados, ¿no? Es común que los muchachitos o muchachitas a muy temprana edad ya manejan su celular y todo lo demás. Establecer una mejor red de comunicación podría ser una solución. Por supuesto, yo creo que es muy importante tratar de sentarse previamente con los hijos, ya cuando están entrando en la etapa de preadolescentes o ya en la etapa de la adolescencia, y establecer horarios. Explicar por qué no es una necesidad de posesión de parte de los padres, porque muchas veces el adolescente o el adolescente cree que
el papá está llamándolo para molestarlo, para controlarlo, para ver qué es lo que está haciendo, y realmente no es así, es una cuestión de convivencia. ¿Por qué? Porque si yo sé dónde está la otra persona, yo puedo tener tranquilidad, y en caso, y algo aquí es un dato importantísimo, en caso de una emergencia, de necesitar de ser localizado, yo puedo inmediatamente recurrir. Si nosotros establecemos que eso no es una manera de control, sino más bien de prevención, tratar de responder, existen los mensajes de texto, no necesariamente contestar, porque tal vez están en el cine, no pueden contestar el teléfono, que eso es una de las excusas. Mamá estaba en el cine o estaba con una muchacha o un muchacho conversando y no iba a interrumpir la conversación, pero un mensaje de texto, avisar. Si yo me atraso 10 minutos, es prudente avisar. Perfecto. Ahora, eso es tan cierto lo que Michelle nos está comentando, porque mi caso personal, yo tengo un hijo que es violinista y resulta que un día él no cumplió las normas de seguridad que yo le había dicho. Cuando vayas a casa de tu novia, por favor, y andes con el violín en la mano, en el estuche, no andes en bus, ni camines por la calle con el violín. Bueno, justo el día que él caminó de la parada del bus a la casa de la novia, 2 cuadras, le salieron con pistolas para robarle el violín. Claro, lo que sucede menos mal, perdón, cumplió con no resistir. Tome, ahí está, y ya, y se fueron. Pero, ¿qué pasa si hubiera resistido? Sí, ahí probablemente se hubiera dado, ¿verdad?, lo que es ahora una confrontación y probablemente hubiera sido herido. Lo que sucede es que el adolescente siempre va a tratar de buscar el riesgo, eso es parte de esa etapa. Entonces, como padres, por supuesto que nos vamos a sentir enormemente preocupados de que ellos puedan evitar mostrar su fortaleza o su posición y definir su personalidad a través de actos como esos de poner una resistencia, porque muchas veces el adolescente lo hace, se va a arriesgar, eso es normal. Pero como papás y mamás podemos prevenir explicándoles que si ellos tratan de medir el riesgo de forma anticipada, entonces es probable que puedan evitarse un montón de problemas. Por ejemplo, ahí su hijo hubiera llamado por teléfono, hubiera explicado. Falló a una norma de seguridad ya preestablecida. Caminar por calles solitarias en la noche. A veces en los centros de la mayoría de las capitales del mundo se han tornado un poquito ya invivibles, por decirlo menos. La gente de los famosos downtown escapa a las 6 de la tarde, ya quedan vacíos. Y esto es válido en todas las capitales del mundo. Vamos a ver una nota que ilustra un poquito el sentimiento de alguien que tiene que caminar por lugares apartados o que está en una parada de bus en horas de la noche, que el bus no llega, que no aparece el taxi y uno está ahí con esa tensión. Veamos esta nota que nos ilustra muy bien este tema que estamos conversando. Hogar, dulce hogar. Pero actualmente ni allí se siente uno seguro. ¿Qué sonó? Rodrigo. Los asaltos a viviendas con personas dentro aumentaron en un 21% del 2010 al 2011. Descuido, negligencia o realmente inseguridad. En las calles la situación es aún peor. Los ticos caminan con temor. De día o de noche, los pasos acelerados, los sentidos agudizados al máximo, actitudes entre nerviosas y defensivas son parte del día a día de quienes deben transitar por la capital. ¿Alguna vez la han asaltado? Sí, como 5 veces. ¿Y qué precauciones toma ahora cuando anda por acá? Ya no andar nada, ya como ando sin nada, ni anillos, ni pulseras, ni nada. El establecimiento que esté, saco la plata antes de salir a la calle, la del pase. Sinceramente no me gusta ni venir aquí. Sí, me da miedillo. Normalmente, ¿qué precauciones toma? Pues andar el bolso más agarrado y dejar el carro cerca para no caminar mucho. Ya hace muchos años, venía con mi hermana también y de repente vimos un muchacho y le hizo así y le quitó los aretes. ¿Qué precauciones toma? Ahora, andar la plata en las bolsas, en el teléfono también. No manejar bolsas, casi nunca ando bolsas. Trato de no andar en la noche, después de las 6 no me gusta. Y si anduviera de noche, voy por lugares donde haya bastante gente. ¿Y la plata dónde la anda normalmente? Bueno, me la meto en el océano, aquí, en el brasier, por más seguridad. Mila Montero, imitadora, actriz y madre de familia, topó con la gran suerte de ser víctima de asalto 2 veces el mismo día.
iba cerca de la parada de buses a Limón y pues venía un tipo que me vuelve a ver, me dice ¿cómo estás? Me extiende los brazos y como ya estoy trabajando en esta cuestión de medios, pues yo me digo, debe ser alguna persona que al bravo, y yo, claro, ¿cómo estás? Además de que era bien parecido, ¿verdad? El asunto es que yo vengo y le doy el abrazo y en ese momento él me apunta acá con algo y me dice, camine. Voy a 200 metros, tal vez un terreno baldío, el tipo pues me quita todas mis cosas y bueno, me deja ir. El asunto es que después de eso, ese mismo día por la noche, saliendo del teatro, vamos en un autobús rumbo a Heredia y de un pronto a otro se escucha un disparo y todo el mundo al piso y no sé qué cosas, un segundo asalto. ¿Seremos en verdad las mujeres más vulnerables en las calles? Hay circunstancias, propiamente refiriéndose al tema de la mujer, que dificultarían la reacción, ¿verdad? En temas de un intento de asalto, por ejemplo, el tema de los tacones altos, la ropa ceñida que no permite agilidad para reaccionar, que podríamos decir que son algunos elementos pues, que también generan algún factor de riesgo a la hora en que alguien pretenda asaltar a una mujer. Partamos del hecho de que, bueno, en la mayoría de ocasiones los asaltantes son de género masculino, entonces ya a partir de ahí pues se impone una ventaja por encima tuyo porque, o por encima de nosotras, porque claro, la fuerza bruta tiene mucho que ver en esto, la cuestión de cómo te abordan, cómo te intimidan, entonces pues sí, por supuesto que nosotras resultamos blancos fáciles. Vivir con temor o resignarnos al peligro constante. Sí, hay que tener cuidado y por supuesto que sí hay inseguridad en las calles. Es mucho la gente que se le acerca a uno a pedirle una moneda y puede ser que le salgan con un cuchillo o algo así, entonces hay que tener precaución. Guardo todo, no saco celular y vengo viendo para todos lados a ver quién viene a la par mía, hace cuánto, cómo, pero sí es inseguro totalmente, ¿verdad? En las últimas semanas la presencia policial ha aumentado considerablemente en las calles, pero no está de más tener presentes ciertas medidas de prevención. Buscar caminos transitados para moverse, no buscar a veces por economizar distancias, no buscar lugares solitarios, lugares oscuros, importante no establecer contacto o conversación con personas extrañas, evitar la seducción al delincuente, guardar el teléfono celular, tratar de no mostrar las pertenencias en su cartera o en el bolso, en el caso de que se movilice en un vehículo, tratar de que la cartera, el teléfono o el bolso no quede expuesto en el asiento del acompañante. ¿Y usted cómo cuida a su familia? Problema. Sin solución, con solución. ¿Qué provoca esta angustia, este estrés de vivir pensando que la persona que está ahí me está mirando raro, que el que viene por la acera de enfrente y cruza me va a asaltar? ¿Qué consecuencia nos trae eso, Michelle, desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo se nos va aumentando este estrés, esta inseguridad de vivir, de caminar en lugares donde habitualmente lo hacíamos sin ningún problema? Ahora ir a un parque ya es un problema también. Sí, eso nos va a provocar justamente que no podamos disfrutar de los espacios de recreación o inclusive previos a nuestro trabajo donde tenemos que trasladarnos. Cuando el estrés aumenta significativamente, se van a detonar una serie de inclusive enfermedades psicológicas como la ansiedad, la depresión, estados paranoicos o inclusive enfermedades psicológicas muchísimo más complejas que van a obstaculizar el desempeño funcional de la persona. Muchas veces todo esto que va a provocarnos el no poder ir tranquilos a nuestro trabajo, vamos a llegar con los niveles de estrés tan elevados que no vamos a podernos concentrar cuando estamos laborando o inclusive cuando nuestros muchachos o muchachas van a las escuelas o a los colegios también. Entonces, esa inquietud, cuando el ser humano se enfrenta a una situación de alerta, es inevitable que no vaya a poner todo su sistema justamente a la defensiva. Entonces, no va a poder realmente desempeñarse de una manera correcta y funcional. O sea, pudiéramos decir que el rendimiento laboral país
se ve afectado por esta situación de inseguridad general. Por supuesto, porque le vamos a prestar muchísima más atención a lo que puede suceder a nuestro alrededor, porque estamos amenazados, que realmente a lo que tenemos que ir a hacer cuando estamos en el trabajo. Además, una persona que tiene los niveles de ansiedad y ya probablemente un trastorno de ansiedad elevado, no duerme bien, no va a poder comer bien. No, ni sale de la casa. No sale de la casa. Reduce su ámbito a la habitación donde está viviendo, casi ni se asoman a la puerta por temor a que le aparezca alguien con una pistola. Y exacto, y además se van a provocar una serie de síntomas también a nivel físicos para evitar esas situaciones que le producen miedo, como por ejemplo dolores de cabeza, dolores de estómago, diferentes dolores a nivel corporal, porque la persona a nivel inconsciente, para evitar tener que enfrentarse a esa situación que le produjo un temor, como lo decíamos ahora, un asalto, queda uno, como su esposa, queda uno en un nervio total, todo el día está uno preocupado que si viene, que si ya me van a quebrar otra vez la ventana, y eso va a provocar que entonces la persona no pueda desenvolverse de manera adecuada. Entonces inconscientemente puede provocar el no poder enfrentarse a las situaciones como por ejemplo ir al cine o ir a cenar o ir donde las amigas o ir al trabajo. Entonces me enfermo, me da dolor de cabeza, me duele el estómago y viene a raíz a nivel inconsciente de una alerta previa para evitar esa situación acongojante. Perfecto. Don Gerardo, usted mencionó una palabra que parece ser un poco la panacea de esto, prevención. Pero ¿cómo le entramos a esta prevención? No solo, perdón, a nivel individual, sino que a nivel colectivo. ¿Sería necesario mucho más campañas? ¿Qué podemos hacer? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, ahorita hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo la fuerza pública en cuanto a la prevención del delito inmediata. Hay un factor que ellos están desarrollando que es visitar a los delincuentes, aunque no estén cometiendo delito, visitarlos para tenerlos controlados. Yo creo que eso es sumamente importante. La familia, en otra perspectiva, debe reunirse y hacer un análisis de todos los lugares o las rutas que sigue cada miembro de la familia y buscar las maneras más seguras de llegar al destino. Dentro de esto pueden visitar a los miembros de la fuerza pública y ver en qué lugares están ocurriendo más asaltos. Algo que usted mencionó con su hijo fue sumamente importante. Ya hay un antecedente de la muerte de un miembro de la Sinfónica, creo que iba ahí en San Pedro. Sí, me acuerdo, por robarle justamente es muy atractivo porque es un instrumento y piensan que debe costar mucho. Y ahí viene el manejo de la crisis. O sea, si hay un tipo, un maleante con un arma de fuego, por más entrenada que esté la persona, no puede oponer resistencia, ya es una tontera. Entonces vamos a la balanza de la vida y el objeto. Ahora, lo otro que se debe hacer es sacrificar la estética por la seguridad. La gente no puede hacer ostentación de sus cosas en la calle sin correr el riesgo de que lo vayan a asaltar. Ese es un atractivo para el maleante. O sea, la época de las cadenas. No, ya eso pasó. Habrán algunas reuniones en donde puedan hacer alarde de sus joyas, pero también, por ejemplo, la exaltación del ego. Yo ando con un teléfono precioso y lo ando aquí o lo ando en la mano. Una tarjeta, además. Y eso fijo va a llamar al maleante a que lo asalte. Y lo otro también es tener contacto con el entorno, un contacto táctico, aunque suene duro, pero la gente tiene que entender que ahora tiene que revisar todo el entorno donde va. Si van con el iPod y los audífonos, se están distanciando totalmente del entorno. Ahí el tren mata a un muchacho que ni siquiera oyó el pito del tren. Un carro mata a una muchacha que iba ahí con los iPods. Entonces, tiene que haber un cambio radical en la forma de pensar y en la forma de comportarse. Y sobre todo apostar a la previsión. En las reuniones familiares se debe hablar, si ya hay un maleante, pues no se van a eliminar los maleantes, por más que salgan estudiosos y científicos diciendo que eso no es una mentira. Entonces, tienen que aprender. Si usted... Perdón que le interrumpa un segundito, que tenemos una llamada de Cartago, de Brian, y no queremos que se pierda porque... Brian, buenos días. Buenos días. Adelante. Es que tengo una consulta. Ahora que hablan sobre no tener cosas muy lujosas, sobre no andar con nada en la calle, y sabemos que los maleantes andan cada vez más en la calle y que son más arriesgados. ¿Cómo hacemos con eso si ahora uno ve que, por ejemplo, la fuerza pública o los policías igual andan en la calle, pero igual donde ven un maleante que ya saben que es peligroso, tratan de evitarlo y dan la vuelta donde lo ven en la esquina, y uno que anda por la calle tiene que, aunque no quiera, pasar a la par de él, y uno ve que los policías lo evitan, entonces uno, por no perder sus cosas que le han costado trabajo y esfuerzo, ¿cómo hace uno en ese momento? Uno tiene que limitar lo que uno puede
acceder o lo que uno puede tener por miedo a que la fuerza pública no puede proteger al ciudadano. Muchísimas gracias, Brian. Bueno, ahí tenemos una opinión sobre el tema. Lo que yo mencionaba de ese plan que está desarrollando Seguridad Pública de visitar a los maleantes, hay que entender que, por ejemplo, no se puede detener a una persona porque se le ocurre a un policía detenerla y la Constitución eso lo prohíbe. Pero la Constitución no prohíbe de que el policía de la fuerza pública vaya donde una persona, cualquier persona, y le solicite su documento de identidad legal y apunte el nombre y apunte la dirección. Y eso va a prever la situación. Yo entiendo al muchacho que llama, y hay una falla de la policía en ese sentido. Ellos lo pueden hacer. Si el policía pasa y están los maleantes ahí y no hacen nada, lo que hacen es reforzar la conducta del maleante. Y eso es más grave. Eso es más grave porque les va a dar más fuerza a la hora de atacar. Y sí tiene razón. Pero insisto, hay que apostar a la previsión y hay que apostar al manejo de la crisis. Ahora aparece en escenario un nuevo profesional que es el criminólogo, que le puede ayudar mucho a las familias en asesorías desde el punto de vista táctico, de origen del delito, de situaciones que están sucediendo, cómo enfrentarlas de una manera táctica, y eso es importante. Perdón, ¿y esa información dónde aparece? ¿Dónde pueden las familias nutrirse de todo esto que estamos conversando? A nivel de psicología es un complemento también. Y el criminólogo, bueno, yo iba a dar un número, si hay alguien interesado me puede llamar, es el 8396 8396-0843, y yo los puedo orientar en ese sentido. Porque sí, ahora hay que hacer análisis de la región donde se están desenvolviendo los movimientos de las personas, y eso les puede ayudar mucho. La frecuencia de robos también. Todo lo pueden ver ahí. Perdón, tenemos a don Luis de Desamparados para que nos dé su opinión. Don Luis, buenos días. Buenos días. Adelante. Vea, estoy viendo el programa, por cierto, muy recreativo, muy bonito. Muchas gracias. Pero también hay que tomar en cuenta que las leyes de este país son las grandes culpables de todo esto de que se está dando. ¿Por qué? Porque la policía muy bonito agarra al maleante, lo pasa y al momentito afuera el maleante. O sea, es la inseguridad ahí también es pues de todos. ¿Por qué? Porque ahora yo veo que todo el mundo le reclama al policía, mira, lo pasaron y que, mire, ya anda ahí afuera, ustedes no hacen nada. Se le dice a la policía, pero ¿qué puede hacer la policía? Ok, la policía hace su trabajo y va y lo pone en manos de la autoridad. Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, pareciera ser que este es un mal universal, porque se habla en muchos países de la famosa puerta giratoria. Cárceles atestadas de delincuentes que ya no tienen más dónde meterlos, y se da este caso de muchas familias que se sienten afectadas porque dicen, ¿cómo es posible si este tipo nos robó la semana pasada y ahora pasó por delante de la casa haciéndonos gestos raros ahí de amenaza? Sí, yo creo que es normal y ese sentimiento de indignación lo hemos tenido todos cuando hemos tenido que enfrentarnos a una situación similar. Pero yo creo que es importante que tratemos de retomar la idea de que la familia justamente es la base para poder prevenir y establecer cuáles son esas normas y cuáles son esos límites que podemos crear para evitar o mejorar esa situación que se está dando. Si bien es cierto, las cárceles están abarrotadas, existen los criminales, puede que estemos expuestos a asaltarnos, no necesariamente significa que nos puede pasar a nosotros. Entonces yo creo que es importante que tengamos una sensación de equilibrio. No podemos vivir paranoicos siempre, ni tampoco demasiado relajados, porque en realidad pues también nos puede suceder algo. Tal vez hay una cuestión ahí que es sumamente importante, Leo. En la prevención del delito hay dos tipos de prevención, inmediata e inmediata. Claro. Pero yo iría más profundo todavía. La familia es la base de la sociedad. La familia es la productora de ciudadanos. Si la familia produce malos ciudadanos, van a haber malos ciudadanos. Y si produce buenos ciudadanos, van a haber buenos ciudadanos. Yo siento que el gobierno y en general la sociedad debe de preocuparse por la familia.
O sea, si hay buenos padres, si no hay desintegración familiar, si no hay droga, van a producir buenos ciudadanos y eso podría mejorarse. Si eso no sucede y la familia, los padres dejan a los hijos viendo malos programas de televisión, porque la televisión no es ni buena ni mala, pero los dejan viendo malos programas de televisión y con los videos y el internet, eso va a producir malos ciudadanos. Entonces yo voy todavía más profundo, se tienen que preocupar de manera inmediata por la familia y yo creo que de esa manera podría componerse un poco. Perfecto, vamos a tomar contacto con Maricruz de Desamparados. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, cuénteme. Vean, la consulta es esta. Un día de estos... Sí, Maricruz. La consulta, mi hijo se le rompieron las tenis. Entonces yo le puse unas que le compré nuevas, ¿verdad? Para que él fuera. Ajá. Y él me dijo, mami, ¿y si me asaltan y me las quitan? Sí. Bueno, preocupación del niño, si me asaltan y me las quitan. Claro, yo creo que aquí ya es un miedo también transmitido, infundido. Yo creo que la madre es pues uno de los entes más importantes a nivel de transmisión de miedos y de temores. Entonces probablemente ya la madre previamente había hablado sobre el asunto de las tenis y me parece muy real. Entonces yo creo que aquí tal vez es llegar a un equilibrio. Si tengo 2 pares de tenis y yo voy a ir a una zona en donde puedo tener riesgo, pues llevo las tenis que no son tan bonitas y tan llamativas. Pero si ya voy a ir a una actividad donde yo sé que es probable que haya mucha seguridad y no esté expuesto a que me las roben, entonces pues llevo las otras tenis. Yo creo que aquí es importante que los padres hagan una valoración de realmente qué cosas le van a dar a sus hijos, porque muchas veces los llenamos de cosas muy bellas, de mucha tecnología, pero que tal vez no está acorde a su edad y que después no puedan hacer un buen uso de ellas o de forma responsable. Gerardo hablaba, familia, base de la sociedad. ¿Será que nosotros tenemos ahora, porque antiguamente a uno le pintaban el mundo ideal, la sobreprotección familiar de los papás era que uno viviera en un mundo prácticamente color rosa, intocado por nadie? Ahora en este momento llegó el momento justamente de romper un poquito ese estilo, ese paradigma de vida y decirle, miren chiquitos, la vida no es tan bella como aparentemente es. Y hay estos problemas, estos otros, los demás allá, incluido este asunto de la inseguridad. Por supuesto, yo creo que tenemos que ser muy realistas con nuestros hijos y tal vez analizar qué tipo de padres somos, si somos sobreprotectores o somos muy permisivos o somos tal vez muy autoritarios o tal vez inclusive demasiado ausentes. Un análisis verdadero de qué tipo de padres somos va a ayudarnos a poder acercarnos a nuestros hijos y a nuestras hijas para ver realmente cómo estamos transmitiéndole la información. Yo creo que tenemos que ser muy realistas y muy concretos. El adolescente, el niño también necesita que las cosas se le den y se le muestren, tienen que verlo, y si nosotros no se los mostramos es probable que no se les vaya a ocurrir, porque están en una etapa en donde justamente no se mide la consecuencia. Por eso hablar, comunicarnos es fundamental y mostrarles a nuestros hijos las cosas tal y como son. Ojalá, eso sí, sin el miedo personal y eso tratando de que sí sea realmente una medida de seguridad y no una transmisión de temores fundados en algo que tal vez no es real. Perfecto. Tenemos a doña Katia de Guadalupe. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Mi consulta es la siguiente. Mi hijo el jueves fue asaltado. Venía del colegio con el problema que hubo huelga. Los hicieron ir y a la hora de ofrecida no tuvieron lecciones. Regresaba a la casa. Bueno, lo asaltaron, le hicieron el candado chino, le robaron el celular. Gracias a Dios no le pasó nada, pero él nos asegura que ya es los asaltos por la zona. Él tiene que estar transportándose de la casa al liceo. Yo fui a hacer una denuncia, la cual no hicieron la denuncia, sino tomaron los datos, simplemente. Yo le decía al policía que lo que yo necesito es saber de que estaban a 200 metros de la comisaría, que tengan un poquito más de seguridad en la zona. Y él ha estado mostrando, pues está muy nervioso, no quiere ir al colegio, no quiere salir a la calle, está muy ansioso, come. Si uno lo regaña o le dice algo, se muestra como agresivo. Entonces, para hacerle la consulta a la psicóloga. Muchísimas gracias.
Bueno, una experiencia dura, ¿no? Sí, por supuesto, traumática. Traumática. Yo creo que aquí es importante que la mamá le dé un espacio al muchacho para que pueda asimilar lo que sucedió. Definitivamente, en el momento que nos enfrentamos a una situación impactante, el mismo organismo necesita un tiempo prudente para poder volver otra vez a su estabilidad. Y eso sí, dotarlo a él, como decía usted ahora, de todas esas herramientas preventivas, ir a hablar, conversar con personas que nos puedan dar información verdadera para que él pueda disminuir esa ansiedad. Ahora, es normal que la esté presentando ahora, entonces tal vez sea importante que la madre le dé un tiempo prudente de más o menos un mes. Ajá. Y si se continúan dando los síntomas, buscar el apoyo sí de un especialista en psicología para poder ayudarlo a superar esta situación que probablemente le haya provocado muchísima incertidumbre y ansiedad. Tal vez, Leo, ahí nada más, para la señora, se pueden reunir los padres y organizar a los colegiales, de modo que cuando vayan a pasar por ciertos sitios vayan en grupo y hacerle entender también que si ven tipos sospechosos, pues no los reten. Muchas veces el adolescente es retador, ¿verdad? Entonces que pasen tranquilos y eso les va a proporcionar mayor seguridad por el número de estudiantes. Entonces pueden organizarse los padres, llamar a los hijos, tener conversaciones con ellos y decirles, bueno, se van a ver a tal hora en tal lugar, de ahí van al colegio, se reúnen en el colegio y vuelven. Son comportamientos que pueden ayudar mucho, ¿verdad? Vamos a hablar ahora con Emilce de Heredia y después volvemos sobre esto. Me parece muy interesante el asunto de las rutas seguras, que eso es importante que lo conversemos. Doña Emilce, buenos días. Buenos días. Yo quería, no sé si es preguntar o qué sé, o informarme por medio de ustedes acerca de la situación. Todos sabemos de que está peligrosísimo por todas partes del mundo, ¿verdad? Pero, digamos, no hay ninguna recomendación segura, es pregunta, no es que lo estoy afirmando, de que podamos caminar por un sitio seguro, digamos, donde yo vivo, solo hay una ruta para llegar a la casa. En el parque hay muchachos que asaltan. La problemática es que uno llama a la policía, se tardan en llegar y cuando llegan le dicen a uno, es que nada va a hacer con poner la denuncia, señora, mire, nosotros lo llevamos, hacemos un gran trabajo y lo dejan libre. Entonces la misma policía le informa a uno qué es lo que va a hacer el sistema. Entonces los muchachos saben que si lo hacen jugando o lo hacen de verdad, asaltar a una persona, no les van a hacer nada, porque a mí me sucedió que al menos de 25 metros de la casa me asaltaron y se me llevaron todo, y esa fue la respuesta de la policía. Muchísimas gracias, Emilce. Bueno, aquí tenemos un problema que no hay ruta segura, me parece que hay una sola ruta para llegar a esa casa y pasar un parque donde hay delincuentes. ¿Qué hacemos? Sí, pero lo que hablábamos anteriormente, si la ruta no es segura, ellos pueden coordinar con la fuerza pública. Si la fuerza pública del lugar no hace nada, existe la inspección policial también, donde ellos pueden ir y les van a ordenar que den algún tipo de protección. Pero también viene la reacción personal y grupal, o sea, tienen que organizarse y si la ruta no es segura, esperar que vengan otras personas, ponerse de acuerdo y pasan, y eso da muy buen resultado, sin dejar de pensar en que si hay una situación de crisis, no poner resistencia definitivamente. Incluso puede ser eso a nivel de dueña de casa, si vamos a ir al súper alguna hora, vamos todas juntas y volvemos y van conversando y todo. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, pero es bonito, en las circunstancias que estamos. Bueno, don Cristian Tristán, ¿por dónde está? Ah, ya lo veo. Muy buenos días, don Cristian. ¿Cómo está todo? Muy bien, don Leo. Lo veo muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días a todos y tenemos bastantes consultas y comentarios sobre este tema en nuestro Facebook. La mayoría de ellas se resumen en lo mismo. Por ejemplo, lo que nos dicen lo peor es que en nuestro país nos estamos acostumbrando a vivir así. Ya salimos a la calle con miedo, ya guardamos nuestras cosas, ya es una cuestión de costumbre. Y también una consulta bastante frecuente en nuestro Facebook es cómo superarlo, porque a lo mejor después de un asalto, como el que nos cuenta una de nuestras televidentes que la asaltaron en su moto, ya nunca más la volvió a usar. Entonces, ¿cómo superar también esto después de un asalto? Gracias, Cristian. Incluso se da el caso de gente que ni siquiera para ya los semáforos por temor a que en la luz roja le quiebren el vidrio. ¿Qué hacemos? Bueno, después de un evento traumático, definitivamente, pues no nos queda de otra más que hacer un análisis personal y ver qué es lo que está sucediendo con nosotros mismos y por qué estamos reaccionando de forma tan alerta.
Una vez que ya no está el evento, es probable que se vengan a nuestra mente una serie de pensamientos que nos vayan a recordar justamente lo que sucedió y por eso nos ponemos tan ansiosos y tan atemorizados. Es normal, es probable que necesitemos un tiempo prudente, como se lo explicamos ahora a la señora, para disminuir esa ansiedad, para estabilizarnos, pero si esos síntomas, esas sensaciones persisten, es importante buscar la ayuda de un especialista. ¿Cómo enfrentarlo? Podemos utilizar diferentes técnicas. Realmente la racionalización de lo sucedido nos va a ayudar a poder entender qué sucedió. Ser víctima de un asalto o no puede ser cuestión de suerte. No sabemos, en realidad pueden ser muchos factores los que van a provocar que seamos víctimas de un asalto o una situación como estas, pero no podemos vivir en el miedo, eso es algo real. El miedo, para poder superarlo, hay que enfrentarlo. Con esto no estoy diciendo jamás vamos a enfrentar a los asaltantes, eso no es así, pero si yo tuve una situación, nuestros propios miedos, exacto. Si por ejemplo a mí me reventaron la ventana en una de las carreteras camino a mi oficina, tratemos no de evitar volver a pasar por ahí. Por supuesto, si es inseguro, sí lo hacemos, pero si sabemos que fue una situación momentánea, tratemos de enfrentarla. Volver a pasar por ahí nos va a ayudar a poder superarlo. Eso sí, si los síntomas aumentan y yo ya empiezo a dejar de dormir, estoy constantemente paranoica, aumenta mi ansiedad, necesito ayuda. Es importante recurrir ya sea al sistema de salud público o a alguien en especial que me pueda brindar justamente un proceso de terapia para mejorar. Perfecto. Entonces, Gerardo, una última recomendación y una reflexión ante este tema que nos tiene a todos preocupados, ¿no? Yo pienso que sin entrar en un pensamiento patológico, el ciudadano tiene que cambiar su pensamiento a un pensamiento táctico. Tiene que saber que es algo con lo que va a haber que vivir, se quiera o no se quiera. La delincuencia está presente y hay medidas sencillas. Por ejemplo, eso de los carros que les quiebran la ventana en los altos, los semáforos, es porque las mujeres o los hombres llevan una laptop o llevan un bolso ahí, el maleante se asoma y quiebra. Si no lleva nada, no se lo van a quebrar. Entonces yo siento que sí se debe cambiar. El ciudadano debe convertirse también en un supervisor de las funciones de la fuerza pública, y si no están cumpliendo, hay instancias como la inspección policial donde ellos pueden asistir y decir, bueno, hagamos esto o no se está haciendo lo otro, y después trabajar en grupo. Eso es sumamente importante, la organización comunal, la organización en barrios, si van colegiales que les enseñen a esperar unos 3 y pasan, y es muy, muy importante. Y si hay cosas que se pueden hacer y se puede vivir feliz sin perder de vista la táctica. En la vida no solo hay que ser valiente, sino también inteligente, y fue una lección que aprendimos en la masacre de Monteverde, muy dura, pero hay que ser valiente, pero es mejor ser inteligente. Muchísimas gracias a don Gerardo Castain, muchísimas gracias a Michelle Cronenberg por haber estado con nosotros esta mañana. Un tema interesantísimo, un tema que nos angustia mucho, pero que yo creo que con organización a nivel individual y a nivel colectivo lo podemos superar. Berito, ¿dónde está usted?